A lo largo del tiempo he creado muchos vídeos ensayo analizando terror, al fin y al cabo es el enfoque principal de mi canal. Y por lo tanto es natural que muchas personas me hayan preguntado qué es ese elemento, esa cosa en específico que a mi parecer hace que las cosas funcionen o dejen de hacerlo. Y aunque sigo defendiendo que en los medios creativos lo mejor es experimentar y no hacer caso a lo que se supone debes de hacer siempre, hay un elemento que creo es de los más efectivos a la hora de crear terror, hasta el punto de que me atrevería a decir que es el más importante de todos. Veréis, en realidad el terror y la comedia son bastante parecidos. Primero en el aspecto de que siempre habrá cosas que te hagan más gracia o te den más miedo por cuestiones personales. Lo que más risa o terror te provoca es algo totalmente subjetivo. Pero también son similares en que, a pesar de este último aspecto subjetivo, su estructura a la hora de crearlo es prácticamente igual. Si diseccionas cualquier chiste, te darás cuenta de que en su gran mayoría siempre te queda la misma estructura compuesta por tres elementos. Una premisa o introducción, a veces llamada setup como en inglés, un desarrollo de esa premisa y finalmente un remate que cierre todo de una manera interesante y muchas veces inesperada. Esta estructura se puede desplazar de forma casi perfecta al terror y honestamente es ese elemento, esta estructura que digo, que me parece lo más importante. Para poner un ejemplo, tenemos a Five Nights at Freddy's. No, eso es no, solo lo original, ¿vale? Eso es. Por mucho que la franquicia haya crecido y cambiado a lo largo de los años, el juego original de Five Nights at Freddy's sigue siendo uno de los mejores juegos de terror indie de las últimas décadas. Entiendo que tanto contenido y su posterior infantilización, además del lore estúpidamente complejo, han hecho a esta franquicia no solo un pináculo de la cultura pop, sino directamente un enorme meme a momentos. Pero si remontamos hasta 2014, hace 11 años, cuando no existían todos estos juegos, libros y película, veremos que FNAF era un concepto muy original y espeluznante, llevado casi a la perfección. Volvamos a los elementos de la estructura que he explicado, el primero siendo la premisa. En FNAF es sencilla y va al grano. Somos un guardia de seguridad de una pizzería y estamos en esta oficina. Tenemos muy poco en pantalla, solo unas puertas con botones, un medidor de energía y un botón que abre las cámaras de seguridad. Si miramos alrededor del edificio con estas, tarde o temprano nos tropezaremos con los antagonistas principales del juego, los animatrónicos. Es fácil de entender lo que está pasando y no requiere de casi ninguna explicación para saber qué tenemos que hacer. Mira las cámaras, cierra las puertas si algo se acerca, pero mantén un ojo en ese medidor de energía. Five Nights at Freddy's cumple con todos los requisitos para que la premisa funcione, ya que es concisa, sencilla y tiene mucho gancho. Te deja interesado con este escenario. Si nos vamos al otro lado del espectro y queremos una mala premisa, podemos fijarnos en una serie online de terror analógico llamada Nuclear Nightmare. ¿Ah, que no has oído hablar de ella? Créeme que eso son buenas noticias. A ver, tampoco es que la serie sea totalmente horrible y tiene algunos momentos que, bueno, pero su tratamiento de la narrativa es de lo peorcito que he visto. En un comienzo nos introduce una historia que empieza con el desastre de Chernóbil de 1986. Muy bien, un evento histórico real que hace el escenario fácil de entender y nos explica que en este mundo no solo fue el desastre, sino que además es como que ha creado un nuevo hongo radiactivo que además está esparciendo la radiación a través de sus esporas. ¡Buah! En verdad, está fuerte el asunto, ¿no? La radiación además es extremadamente aterradora, pero ¿por qué ahora dice que si el hongo este está creando monstruos enormes que cazan humanos? ¿Y por qué 2 capítulos más tarde parece haberse olvidado totalmente de lo de la radiación? Y 4 episodios más tarde hay una entidad enorme viniendo del espacio exterior porque la ha llamado la explosión de Chernóbil. Vale, ya basta. Por favor, no necesitas más. La premisa ha de ser un ejercicio de equilibrio. Necesitas lo suficiente para que sea interesante y terrorífica, pero también necesitas de sutileza para que enganche realmente. No puedes añadir más y más y más como Nuclear Nightmare hace, porque si no al final consigues que toda esta premisa se sienta totalmente perdida, sin saber a dónde quiere ir. Llega un punto en el que ya no sabes cuál es la premisa realmente en esta serie. Hay que recordar que el siguiente paso de esta estructura de la que estamos hablando es el desarrollo, y cómo se supone que vas a desarrollar todas estas ideas que estás metiendo. Incluso en el proceso de introducir su propia premisa, la serie parece olvidarse de lo primero que ha explicado del hongo esparciendo radiación, ya que nunca se vuelve a mencionar. La realidad es que no puedes hacer tu premisa tan compleja sin que al final todo parezca un lío y casi parezca más una comedia que un terror por lo exagerado y ridículo que es.
Esto no quiere decir que la premisa tenga que ser poco amenazante o tremendamente sencilla, ni que no se le pueda añadir más cosas después. Sin ir más lejos, hay otra serie de terror analógico que creo utiliza una conclusión totalmente exagerada, pero en su mayoría no se pasa con su premisa. Y esa es la serie de Stone Cold. Comienza diciendo que hay una enfermedad que se transmite por la mirada, llamada virus medusa. Esa es la premisa, y en su mayoría la serie sigue con ese virus, lo cual le hace sentirse centrada, incluso si luego añade más y más cosas. La diferencia es que la premisa la deja como eso, y utiliza el desarrollo para añadir más cosas sobre lo ya establecido. No se saca cosas nuevas de la nada. Dice que si el virus también se transmite ahora por el aire, que si luego los pájaros empiezan a estar bajo el control del virus y son utilizados como un arma, realmente solo está añadiendo atributos a la enfermedad que explicó en la premisa. Nada más, por eso se le puede considerar desarrollo. Y todo finaliza con el remate de que el virus seguramente sea una enfermedad enviada por Dios para crear un apocalipsis bíblico. El asunto es que nunca pierde el foco sobre el virus, al menos en la primera mitad de la serie, porque tristemente al final cae en el mismo problema más tarde, pero bueno. Pero lo importante, y con lo que quiero que os quedéis, es que el problema en Nuclear Nightmare no es que la historia sea exagerada, sino que nunca parece finalizar su premisa. Siempre añade más y más. Mientras Stone Cold siempre se mantiene enfocada, no salta del virus a monstruos, a entidades del espacio exterior, sino que solo desarrolla lo ya establecido. Vamos, que en unas pocas palabras, una buena premisa tiene que crear los límites más o menos de lo que vas a desarrollar después. Hablando de desarrollo, debemos volver ahora a Five Nights at Freddy's, ya que de nuevo creo que utiliza un desarrollo casi perfecto, porque tras ser introducido a este escenario del guardia de seguridad en una pizzería, los siguientes momentos tienen un peso enorme. Básicamente, en algún momento indeterminado, los animatrónicos se empezarán a mover. No sabes por qué ni cómo, pero de repente mirarás a la cámara y te darás cuenta de que alguno falta. Es aquí que todo cambia y comienza el gameplay principal de todo el juego, defendiendo tu posición mientras miras con pánico a dónde se mueve cada uno de los animatrónicos. Me hace gracia porque FNAF, desde siempre, ha sido tachado como una fábrica de jumpscares, ya que se hizo extremadamente popular en YouTube por ellos, pero sinceramente no creo que exista un problema con los jumpscares por sí solos. Obviamente se pueden sobreexplotar, Dios mío de mi vida, anda que no se ve eso con los siguientes juegos de la franquicia, pero en este primer juego no creo que fuesen un problema ni mucho menos. De nuevo, esto vuelve a la estructura de la que estamos hablando. Mientras toda la defensa contra los animatrónicos se puede considerar el desarrollo, los jumpscares, o a su vez el conseguir sobrevivir la noche, son el remate. El problema de sobreexplotar los jumpscares no es que se usen como remate, como FNAF hace, sino que al hacerlo no se le da suficiente peso al desarrollo. En Five Nights at Freddy's, los jumpscares funcionan por una sencilla razón. Tienes varios minutos de paranoia y pánico ininterrumpidos, mientras intentas seguirle la pista a los animatrónicos. El tiempo parece ralentizarse, y lo único que puedes hacer es preguntarte ¿qué está pasando? ¿Qué son estos animatrónicos? ¿Y por qué te están atacando? Hasta que es demasiado tarde. Esta tensión creciente es lo que hace a los jumpscares efectivos. Sin este desarrollo, los jumpscares se sentirían como formas fáciles de sacar una reacción en lugar de un buen remate. Y es que del desarrollo depende la mayoría, y sin un buen desarrollo las cosas dejan de funcionar, por lo que seguramente sea lo más importante a la hora de la verdad. Pero ¿queréis saber lo que es un elemento muy importante para mi canal? Los miembros que me apoyan, que estarán apareciendo ahora mismo por aquí. Gracias a ellos puedo ganar dinero de este canal y mi trabajo sin tener que vender mi alma a los patrocinadores de YouTube, que muchas veces te hacen tener anuncios muy disruptivos en tus vídeos, además de que en muchas ocasiones son de muy mala calidad o directamente son estafas. Por eso yo siempre he preferido evitarlos si es posible, y por eso le tengo que agradecer a los miembros que me permiten hacerlo. Así que nada, eso es todo, volvemos al vídeo. En realidad es difícil decir con total confianza lo que hace a un desarrollo 1 realmente bueno, porque sencillamente hay mil formas de hacerlo. FNAF te llena de pánico y preguntas, y quizás esa sea la forma más esencial de hacerlo, crear dudas. Al fin y al cabo, el terror en su mayoría procede de lo desconocido, por lo que intentar explicar demasiado solo lleva a que se pierda la tensión. Y sí, te miro a ti y resto de toda la puta saga de Five Nights at Freddy's. La duda no solo lleva a más terror, sino que te mantiene atento mientras se desarrolla. Aquí entra en juego algo que he mencionado ya seguramente 20 veces en mi canal, y eso es el código hermenéutico, o la cadena de preguntas y respuestas que los medios utilizan para mantener al espectador enganchado a la narrativa. En todo momento se tienen que crear preguntas mientras se responden a otras en una cadena fluida.
En uno de mis últimos vídeos hablé de la película de The Thing, La Cosa en español, y es otro grandísimo ejemplo de cómo crear un desarrollo. La premisa se nos da en los primeros minutos. Un grupo de científicos en la Antártida descubren una nave alienígena que ha caído del espacio, y dentro de ella hay un alien que puede tomar la forma de todo lo que mata. Podéis pensarlo como si fuera un Among Us, en el sentido de que nunca se sabe quién está infectado o no, y quién es el alien. He ahí el desarrollo, porque al final todo degenera a acusaciones paranoicas de unos a otros durante prácticamente una hora entera, y la película consigue que esa desconfianza se extienda a ti, el espectador. Siempre te pone la duda en el cerebro de quién será el alien y qué pasará si no lo descubren, algo que consigue dejarte pegado a la pantalla. Es decir, el desarrollo de esta película está llevado a cabo de tal forma que te hace ponerte en la piel de los personajes de ella, y por lo tanto funcionaría casi por sí solo si lo sacaras de su contexto. En el extremo opuesto tenemos a otra serie de terror analógico llamada The Painter, de la cual por cierto ya he hecho un vídeo mucho más largo hablando de ella. Esta serie, a pesar de tener una premisa muy interesante y original para el género, simplemente no la lleva a ninguna parte en el desarrollo. No parece crear una corriente ni esa cadena de preguntas y respuestas, sino que se pierden otros elementos de la serie, como es el gore y los visuales. Al final, a lo que se traduce esto es que no hay gancho, no hay interés en lo que está pasando, porque todo parece inconsecuente. La premisa de la serie era simplemente unos asesinos que pintaban cuadros de cómo mataban a sus víctimas. El problema es que al desarrollar esa premisa, no construye nada a partir de ello. Los episodios se pueden resumir a policía encuentra a víctimas mutiladas. Las cosas no parecen avanzar fuera de sumar más y más cuerpos al número total de víctimas. Y todo lo que ocurre parece no tener ninguna consecuencia, porque los eventos no son acumulativos ni mucho menos. No se crean expectativas para lo que vaya a pasar. Ninguno de los episodios añade a algo más grande. Todo parece desconectado. Esta serie demuestra que el desarrollo hay que hacerlo con un objetivo en mente, porque si no, lo único que vas a hacer es estar dando palos al aire con la esperanza de que alguno golpee algo bueno. La serie, sencillamente, no tenía ninguna meta pensada, y por lo tanto se siente tremendamente desestructurada y perdida. Ya ni hablemos de cómo falta totalmente de preguntas y dudas que pueda generar. No hay nada que se pueda uno imaginar, o que pueda levantar el más mínimo interés. No hay razón para querer ver el siguiente episodio, además de para saber la forma que se le ha ocurrido al autor esta vez de matar a una persona. A diferencia de The Thing, este desarrollo no se mantiene en pie por sí solo, para nada. Entonces, resumiendo, hemos visto que lo importante es crear una premisa que sea relativamente sencilla y limite el foco principal de lo que veremos, pero con el tiempo se puede y se debe añadir cosas sobre ella. Todo lo que se añade tiene, a su vez, que dejar cosas en el aire para que se puedan desarrollar después, o si no, ya sería hora de llegar al remate. Esto nos lleva al remate, que como el desarrollo puede tomar muchas formas, y no hay ninguna que sea la única que está bien. A pesar de que en la comedia el remate es casi la parte más importante de toda la estructura, me atrevería a decir que en el terror casi es lo de menos. Quizás esta sea la mayor diferencia a la hora de aplicar esta estructura a los diferentes medios. Stone Cold hace un giro argumental de lo que he dicho, que es un apocalipsis bíblico, creando un final impredecible. FNAF, una de dos, o te da un susto y te mata, o pasas la noche. Te crea tensión todo el juego esperando a que pase una de las dos. Pero sea cual sea, se siente merecida, porque ha sido o que la has cagado o que la has hecho bien. El final es totalmente predecible, a diferencia de Stone Cold. Y mientras, tanto FNAF como Stone Cold dejan las cosas bien atadas, pero no tiene por qué ser así tampoco. Por ejemplo, The Thing deja las cosas abiertas y nunca sabemos dónde está el alien o si habrá escapado. Nunca descubrimos si nuestro protagonista estaba infectado o no, o cualquiera de los otros personajes. La cosa es que, justamente por eso, te deja pensando mucho más tiempo tras haber terminado de ver la película. Vamos, que en resumen, un remate tiene que ser memorable, pero eso puede significar muchas cosas. Te puede dejar con dudas, satisfacción, shock por un susto, lo que sea. Por eso digo que es lo de menos, porque con solo un poco de imaginación, yo creo que se puede llegar a uno que al menos sea decente. Sobre toda esta estructura, sin embargo, hay otra dimensión que es muy importante considerar, y es que necesitas de un buen ritmo para utilizarla. Aquí sí que sí es imposible decir a ciencia cierta cuál debería de ser, ya que depende totalmente de cada caso, pero en general quieres un equilibrio, como en todo. Quieres mantener un interés y que siempre haya cosas nuevas, pero que no agobien o confundan demasiado. La premisa
premisa tiene que ser sencilla para darla de forma relativamente rápida y que enganche. El desarrollo debe de ser mucho más lento, mientras se expande lo ya dicho y se va añadiendo más y más cosas, hasta que llega el remate. De nuevo, creo que el desarrollo es lo más complicado de conseguir, porque tiene el equilibrio más delicado de todos. Ve demasiado rápido y empezarás a confundir a la gente o no dejarás que la tensión crezca. Ve demasiado lento y quizás hagas que la gente pierda el interés en lo que estás enseñando, que se aburran o que no le encuentren el sentido a todo. Como ejemplo final, quiero poner a un juego que creo utiliza la estructura de forma estelar. El juego es Squirrel Stapler, que se traduce como grapador de ardillas. Sí, es un juego muy raro, ¿ok? Nos levantamos en una cabina y vemos un cuerpo sin piel ni extremidades, colgado de una pared. Todo muy normal, vaya. Nuestra protagonista habla, diciendo que vinieron aquí para que su amor floreciera, pero no lo hizo, que ahora mira cómo está su amada, las moscas la han hecho fea y podrida. Desea que ojalá fuera tan bella como las ardillas del bosque, y por ello quiere cubrirla de ardillas. Si investigamos la casa, encontramos un pentagrama dibujado en el suelo, una mesa con 2 platos y un mensaje escrito en la pared: Dios vendrá en 5 días. A pesar de que esto es lo más raro que he visto en mi puta vida, la premisa es sencilla y concisa. No deja las cosas claras ni mucho menos, pero sabemos que esta es nuestra mujer, que está muerta, que nuestro protagonista seguramente no esté muy bien de la cabeza, porque dice que la va a cubrir de ardillas para volver a hacerla bella, y además con eso nos dan el objetivo principal del juego. Y nos deja caer esa cosa de que Dios nos va a visitar, una afirmación ambigua que no sabemos qué significa. La premisa es justamente como debería de ser, es chocante, es rápida, es simple pero espantosa. ¿Cómo no te va a picar la curiosidad con solo estos primeros 20 segundos sobre qué cojones puede estar ocurriendo aquí? Sin embargo, el juego se toma su tiempo en responder a las preguntas, en lugar de eso distrayéndote con el gameplay principal de ir al bosque a cazar ardillas y traerlas de vuelta para agraparlas a nuestra amada al final del día. Al lado de la cabaña podemos encontrar cada día ardillas muertas que se han comido una hierba venenosa que estamos al parecer cultivando y las podemos recoger. Se nos especifica después que el protagonista se las está comiendo. A partir del segundo día pueden aparecer ardillas fantasma en el bosque, que si no las matamos rápidamente nos atacarán y nos harán algo de daño. A partir del tercer día pueden aparecer lo que le llaman ardillas oso, que también nos atacarán si nos ven y además necesitan 3 disparos para ser matadas. Y cada día volvemos a la cabaña con nuestras ardillas para colgarlas sobre nuestra querida esposa, la cual un día nos la encontramos cenando, al parecer. Todos los días podemos ir al centro del mapa, donde hay una interrogación, y encontraremos fragmentos de un relato que creo que es mejor que simplemente os lo lea. Había una vez un artista que vivía solitario en el bosque. Deseoso de aliviar su soledad, ahorró sus escasas ganancias y compró un fino pincel hecho con el cabello de una hermosa mujer. El artista amaba tanto su pincel que lo utilizó para pintar a la mujer que había cedido su cabello para su creación, tal y como él imaginaba que debía ser. Entonces le informaron de que, debido a una terrible confusión, el pelo procedía en realidad de un jabalí. El artista, inconsolable, se pasaba el día llorando y dando largos paseos bajo la lluvia. En uno de estos paseos se encontró con una anciana que le dijo: «Ah, joven, puedo ver la razón de tu desesperación. Ven conmigo». Por unos céntimos, le dijo, su preciado cuadro podría cobrar vida. El artista se alegró mucho y el hechizo se hizo realidad, pero entonces recordó que solo había pintado a la mujer de cintura para arriba. La recién creada semimujer gritó y gimió, dando zarpazos en círculos por la habitación, mientras la sangre brotaba de la parte inferior de su torso y las vísceras se enredaban. El artista sollozó y miró a la anciana, que examinaba impasible los céntimos que le había dado. Ella captó su mirada, se encogió de hombros y dijo: «Reservo un hechizo especial para estas circunstancias», y señaló a un hacha colgada en la pared. El artista levantó el hacha con lágrimas en los ojos. La semimujer seguía gritando y arañando. Bajó el hacha. El brazo izquierdo de la mujer rodó por el suelo y ella siguió gritando y retorciéndose. Volvió a hundir el hacha, separándole el cráneo en 2 partes, y de alguna manera ella siguió gritando. El hacha volvió a caer, una y otra vez, hasta que dejó de gritar. Al artista le zumbaban los oídos cuando se volvió hacia la anciana y le dijo: «¿Qué es este horror indescriptible que me has traído? ¿Cómo podré escapar de lo que se ha hecho aquí? ¿Qué conjuro de 1 céntimo puedes hacer para sacar algo bueno de esto?». Y la anciana examinó el revoltijo sangriento y dijo: «Bueno, joven, esto hará un guiso estupendo». Así que hicieron un guiso con los restos, pero era veneno y ambos murieron. El arte acaba destruyendo al artista.
El desarrollo de este juego, de nuevo, es brillante, ya que combina un gameplay sencillo, pero que puede dar un par de buenos sustos con las ardillas fantasma y oso, con unos detalles que no hacen más que crear dudas y perturbarte. Todo parece desconectado, pero a la vez no. Pero antes de que lleguemos a nuestra propia conclusión, finalmente llega el quinto día, el día de la visita de Dios. Todo parece ser normal al principio y cazamos a nuestras ardillas como de costumbre, pero cuando conseguimos todas las que necesitábamos para ese día, aparece en la pantalla el mensaje de que Dios está llegando, con un contador de 2 minutos. Y cuanto menos queda en ese contador, más alto se empieza a escuchar unos cantos que repiten una y otra vez que Dios está llegando. Si intentamos volver a la cabaña, nuestro protagonista dice que tiene que conocer a Dios. Todo va crescendo, el canto se hace insoportablemente ruidoso. El tiempo se está acabando. ¿Qué será este Dios? ¿Qué quiere de nosotros? Y por fin, el tiempo termina. Este remate me encanta, porque realmente no es un jumpscare tradicional. No hay un ruido estridente ni una cara moviéndose hacia ti rápidamente mientras se mueve más que el vibrador de tu hermana. Todo este remate es el cómo lo construye, la tensión y anticipación que es capaz de darle a todo. He dicho que lo esencial y más importante de un remate es que sea memorable, y sin duda este lo es con creces. Como he dicho, el juego consigue sentirse inconexo, pero a la vez coherente, como si estuviera intentando contar algo a pesar de lo absurdo que es. Aquí creo que la clave está en los mensajes que podemos encontrar, que nos dan las piezas de lo que está pasando. Seguramente lo que el relato del artista cuente sea seguramente un reflejo de la historia de nuestro protagonista, un hombre que vivía solo en el bosque y que para solventar su soledad se buscó a una mujer, pero que pasado un tiempo algo cambió. Su pelo era de jabalí, había algo oculto en ella, que le hizo disgustarla profundamente. Llegado a este punto, podemos asumir que nuestra protagonista muy bien de la cabeza no estaba, y por eso, para hacerla bella, la mató y la desolló, porque aunque un acto horrible, para él era arte. Desde entonces la trataba como si todavía estuviera viva, pero la descomposición la empezó a hacer fea de nuevo en sus ojos, y por eso vamos a por las ardillas para agraparlas sobre ella. Ardillas que, además, nuestra protagonista estaba envenenando y comiendo. Eran veneno, y por lo tanto, pasado varios días de comerlas, los órganos le fallan, se muere y tiene que hablar con Dios, para así enfrentarse a todos los pecados que ha cometido. Además, el ritmo que el juego sigue es casi inmejorable, se siente rápido, algo que solo puedes considerar con detalle tras terminarlo, pero no se siente tampoco como si tuviera prisa. En realidad te da todo lo necesario para entenderlo antes incluso del remate, pero no te deja hacerlo hasta que echas la vista atrás. Esto lo hace para mantener un tono de confusión inquietante desde el comienzo hasta el final, y en general, como digo, Square Stapler es un grandísimo ejemplo de cómo utilizar esta estructura de una buena forma. A pesar de que es un juego muy absurdo y ridículo a momentos, en ningún momento se pasa. Crea una premisa súper interesante, un desarrollo que da todas las piezas para un puzzle mientras te distrae con gameplay y más sustos, y un remate que te pone los pelos de punta. Y a ver, lo he mencionado al principio, pero no es como si esta fuera la única estructura que existe, o como si hubiera que seguirla al dedillo. Lo más importante a la hora de crear terror, o cualquier pieza creativa en general, es en realidad probar y probar, experimentar y aprender de lo hecho y consumido antes. He ahí la gracia de crear nada creativo en un primer lugar. Pero, de todas formas, os invito a que analicéis cualquier terror con la perspectiva de esta estructura, y que veáis lo presente e importante que es en la mayoría de trabajos. Quizás os sorprenda lo muy común que es.